Ya son las 17 horas con 8 minutos. Bueno, comentábamos al principio de nuestro programa que se había registrado harto viento, algunas situaciones complicadas en algunos sectores, pero fundamentalmente este corte de luz que se generó en la población seno Almirantazgo. Más de 200 casas quedaron sin suministro de energía eléctrica. Esto pasó alrededor del mediodía. Y, y bueno, afectó varias, como decíamos, sectores en las calles, tanto General del Canto, Monteburne, Montetarm, Isla Button, en fin. Así que bueno, Edelmac indicó que esto se debió al daño que se produjo en un poste, por tanto, de línea de media y de baja tensión, pero que bueno, han estado trabajando y hasta ahora debiera poderse regularizar el problema que se generó. Así es que bien por ahí por la gente de esta población que ya va a recuperar el suministro de energía eléctrica. Y ya estamos con nuestra invitada a esta hora, Elisa Justianonovich. ¿Lo dije bien? Hola, Elisa, ¿cómo Soledad, estás? ¿verdad? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Aquí ¿Lo estamos. dije Sí, me bien o había no? costado un poquito entrar. Súper bien, Justin. Ah, ya. Bueno, Elisa es una de las mujeres, ¿cierto?, que resultó elegida para constituyente en estas primarias que se hizo de independientes, que además tuvo la primera mayoría, ¿cierto?, con una alta votación, de esta, además alta participación, porque digamos que esta acción que llevó adelante la coordinadora social de Magallanes para realizar y para poder tener esta lista de personas independientes para postularse como constituyentes, ¿cierto? Desarrolló una serie de trabajos previos, digamos que de esta orgánica forman parte diversas organizaciones del mundo social de nuestra región. Y bueno, y en este contexto, ¿cierto? Elisa, que era una de las candidatas, resultó con la primera mayoría en esa votación y por eso queremos conversar contigo, Elisa, en relación a este tema. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, te vemos ahí trabajando, así es que has interrumpido brevemente, ¿cierto?, tus labores para poder conversar con Ujú. nosotros, te lo agradecemos. Bueno, Elisa, primero, en relación a este proceso, tu mirada, ¿cierto?, de este proceso que se ha desarrollado y que busca que efectivamente las personas que no forman parte de partidos políticos puedan tener una representación en la Convención Constitucional. Sí, bueno, exactamente como tú bien dices, estamos en un momento en la historia de nuestro país donde hay una crisis de representatividad bastante seria, muy profunda, y lo vemos no solamente en el resultado de las encuestas, ¿no?, sino que también desde esta forma tan intensa en que se presenta una revuelta social, un estallido social que inicia el año pasado, el 18 de octubre, donde queda de manifiesto por la salida de millones de personas a las calles de que efectivamente no hay una vía democrática, una vía institucional para poder responder a las múltiples necesidades, a las múltiples urgencias de los distintos sectores sociales, ¿ya? Entonces eso, sumado obviamente a este elemento de las encuestas que nos muestran, por ejemplo, una reprobación tremenda, tanto del presidente como de los parlamentarios, ¿cierto? Estamos hablando de un 3%, un 4%, 5%, son cifras muy bajas. Entonces, claro, efectivamente hay una urgencia, y no solamente como una urgencia de, bueno, hagámonos cargo de esto, sino que realmente un correlato en la historia de este año en las organizaciones sociales de comenzar a hacerse cargo del sostenimiento de la vida en múltiples aspectos, ¿ya? Por una parte, desde sostener la vida en contextos de crisis social y crisis pandémica, donde lo que finalmente ha salvado al subsistir cotidiano muchas veces ha tenido que ver con las redes de solidaridad, con el apoyo a través de levantar canastas familiares, con levantar ollas comunes, con generar organizaciones barriales que nos permitan de alguna manera sostener este periodo tan crítico.
pero por otra parte también se reconstituye, se regenera la organización social política. ¿Ya? Ha habido como un acelerado proceso de politización nuevamente, de empezar a comprender cómo funciona nuestro país, qué es la Constitución, qué es lo que regula la Constitución, por qué queremos apostar a un cambio constitucional, qué significa, qué es el país que soñamos, qué es lo que estamos buscando y cómo llevamos a cabo esas transformaciones. Y eso se ha llevado a cabo de una forma también muy rica, muy nutrida, en espacios de cabildos, en asambleas que se han levantado, pero por miles a lo largo de este último año en todo el territorio nacional. Entonces, creo que por una parte, claro, es una crisis muy profunda, pero que ha revelado aspectos humanos muy valiosos, ¿cierto? Que tiene que ver con recuperar estos aspectos comunitarios, de ir viendo cómo se resuelven aspectos que no son propios de la sociedad, ¿no? Y en eso, obviamente, acá no hemos sido la excepción en ese sentido. Hemos organizado un espacio, una coordinadora social, donde convergemos más de 30 organizaciones sociales, entre esas la coordinadora feminista a la que pertenezco, y hemos levantado y nos hemos hecho cargo también de este proceso constituyente en cuanto a favorecer espacios de diálogo, espacios de discusión, instrumentos tipo encuestas o cabildos para seguir fortaleciendo el mandato social en esta línea, en esta clave constituyente, para poder trabajar en un mandato común que emerja desde lo popular, que emerja desde la sociedad civil, y de esta manera poder llevar estas voces, esta multiplicidad de voces y de demandas sociales hacia la Convención Constituyente. De esta manera, bueno, dos cosas. Una, el primero, preguntarte, digamos, cuando tú dices Magallanes no ha estado ajeno, ¿cierto?, a esta participación en diferentes instancias, ¿cierto?, que se han organizado. ¿Cómo has percibido tú esa participación? ¿Efectivamente la gente se ha movilizado en pos de aquello? En cuanto a la participación, me preguntas tú. ¿En Magallanes sí? Sí, de todas maneras. Bueno, como te mencionaba, por una parte la coordinadora social son sobre 30 organizaciones, ¿cierto?, que hemos estado participando también en levantar todo este proceso. Hemos visto que había una buena acogida también por parte de la ciudadanía, lo vimos manifestado también en estos más de 3.000 votantes el día domingo, donde es un proceso que es totalmente autogestionado, ¿sabes? Como que lo hemos levantado a pulso, yendo sede por sede, poner afiches, juntar algunas lucas para poder imprimir, para poder ir a distribuir esta información, conseguir los espacios radiales de prensa para poder difundir lo más que se pueda, pero es difícil, y yo creo que el trabajo más grande ahora es poder tener un mayor alcance para poder socializar este trabajo que hemos ido levantando estos últimos meses. Pero te digo que igual es un espacio donde convergen no solamente diversas organizaciones, sino que diversos territorios. En nuestras asambleas de la coordinadora está presente Puerto Williams, Puerto Natales, Porvenir, han habido presencia de compañeras de Cerro Sombrero, y bueno, y en el espacio de la coordinadora feminista sucede de igual manera. Nosotras estamos coordinadas desde Natales hasta Puerto Williams, entonces también todo el proceso que hemos venido llevando a cabo en cuanto a levantar demandas constituyentes ha sido también desde este enfoque amplio, con cientos de mujeres y con diversidad de territorios. Bueno, y ahora lo que viene, Elisa, es la parte quizá, no sé si la más difícil, pero cierto, viene el proceso en que efectivamente hay que inscribir la lista, y para eso se requieren también el apoyo de la gente con la firma que tiene que respaldarlo. De todas maneras. Bueno, ahí estamos en proceso de las averiguaciones de CERVEL. Tengo entendido que hace poquitos días ya se subió una cartilla con un instructivo de cuáles son los pasos, ¿cierto? Cosa que es bastante tardía, o sea, ya se venía esto denunciando de las dificultades que tenemos desde este mundo independiente, entre comillas, porque somos súper comprometidos con nuestras bases. Pero sí, se ha subido este informativo, estamos en proceso de estudiar cuáles son los pasos. Me parece que primero hay que declarar estas intenciones, ¿cierto?, de subir las candidaturas a CERVEL, y posteriormente, ya cuando estén habilitados estos nombres, poder comenzar con la junta de firma. Acá en Magallanes, bueno, para este distrito, 0.5% del padrón de las parlamentarias anteriores corresponde a algo así como 310 firmas, pero hay un piso mínimo de 500 que se exige. Así que bueno, la tarea aquí va a ser juntar esas 500 firmas, pero vamos con
con tranquilidad en el sentido de que, bueno, si fuimos capaces en 8 horas de juntar más de 3.000 votos, pues 500 firmas, la verdad es que creemos que no va a ser una tarea difícil de conseguir. Y ahora en relación a cuál es tu apuesta desde, digamos, la orgánica que tú representas, pero evidentemente esto ampliado, porque como tú dices, hay 30 organizaciones que también forman parte de esta coordinadora y que por lo demás, como tú también has indicado, ¿cierto? La idea es poder también rescatar no solamente el sentir de estas 30 organizaciones, sino que ir más allá, ¿cierto?, a las bases de nuestra comunidad para poder recoger también todo aquello. Pero desde tu mirada y desde tu apuesta, ¿cuáles son los principales aspectos que a ti te parece que son sí o sí en la Constitución, en esta nueva Constitución? Sí o sí hay temas que yo creo que son, no yo, sino que realmente desde todo este espacio coordinado feminista que te mencionaba, nosotras venimos trabajando hace más de un año en levantar los cabildos de mujeres diversas y los parlamentos feministas, ¿no? Y es un espacio que hemos mantenido abierto y sesionando de forma periódica. Entonces ahí el pilar del programa tiene que ver con transformar este carácter subsidiario del Estado en uno que sea garante de derechos, y en el amplio sentido de la palabra, o sea, estamos hablando de derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, o sea, son derechos humanos en esta gran globalidad que están ratificados por Chile hace muchísimos años, pero no se respetan en este país, no tenemos garantía de derechos. ¿Ya? Entonces poder cambiar el rol del Estado a que finalmente pueda garantizar estos aspectos que son básicos para poder sostener vidas dignas nos parece fundamental. Pero por otra parte, darle el enfoque de género a cada uno de estos aspectos y garantizar vidas libres de violencias para mujeres y disidencias sexuales, para nosotras es un tema vital también y que tiene que atravesar cada uno de los ejes, mandatar a cada uno de los poderes del Estado para hacerse cargo de esto en términos de prevención, de educación, de sanción y de reparación, ¿ya? Y bueno, hay otros aspectos que también son fundamentales para el territorio, considerando que estamos en zona extrema. Hay un pilar que es muy fuerte y que está muy presente y que tenemos que defender también, que tiene que ver con la autonomía de los territorios, con distribuir el poder, con acabar con el centralismo. O sea, la apuesta por la descentralización es urgente. Tenemos que ser capaces de ser autónomos en cuanto a nuestras decisiones en términos de tanto de los gobiernos regionales, locales, pero también de las comunidades. Y en ese sentido, la demanda porque la participación ciudadana sea vinculante, las decisiones que se toman en términos políticos, económicos y también, por ejemplo, planos reguladores, hacia dónde vamos a apuntar con el desarrollo, ¿cierto? ¿Qué tipo de desarrollo queremos? Hay un montón de aspectos, ¿cierto?, donde la comunidad muchas veces se nos consulta, pero esa consulta o esos resultados quedan archivados en una carpeta y no son vinculantes con las decisiones que se toman finalmente a nivel central. Entonces, bueno, esos son aspectos que para nosotras son imprescindibles de defender en esa convención constitucional y bueno, hay muchos otros y que para nosotras son todos importantes, todos relevantes. Te puedo mencionar, por ejemplo, otra cosa que vamos a defender con mucha fuerza es el tema de la plurinacionalidad y los derechos de la naturaleza, que no puede ser que vivamos en un país que es en los hechos plurinacional, o sea, hay una gran cantidad de pueblos originarios que conviven, que coexisten en este gran territorio, sin embargo no son reconocidos por el Estado. Es una tremenda deuda histórica que tenemos como Estado de Chile para con los pueblos originarios. Entonces esto tiene que cambiar y tiene que ser reconocido. Y lo mismo los derechos de la naturaleza, con una visión indígena, ¿cierto? Poder respetar los ciclos, vivir en armonía con ella, porque no podemos desentendernos y vivir en esta idea, en esta ilusión de que somos independientes y emancipados de la naturaleza cuando realmente dependemos, nuestras vidas dependen de la naturaleza, totalmente. Entonces tenemos que aprender nuevas formas de vida que vayan en armonía y en respeto con sus ciclos y sus límites. ¿Cómo te imaginas, Elisa? Porque efectivamente todo esto ha sido bastante rápido desde que se origina, ¿cierto? A lo que estemos hoy día, ya en abril, ¿cierto? Ya vamos a estar en las elecciones, en fin, ya se viene inmediatamente, el trabajo pasa, es como muy vertiginoso esto, ¿cierto? Va muy rápido. Y por lo mismo también hay aspectos que no están resueltos aún. Pero ¿cómo te imaginas tú
digamos, el trabajo de los constituyentes en relación a poder plasmar, digamos, en esta nueva constitución la visión en definitiva de más amplia de los sectores. Sí, bueno, yo creo que allá en la convención hay que ver primero que nada cómo se va a ir configurando las distintas fuerzas políticas en ese espacio. ¿Ya? Esperemos que la mayoría, finalmente este 2/3, esté conformado por fuerzas transformadoras que están apostando a la transformación hacia un Estado que estamos soñando, ¿cierto? Un Estado garante de derechos. Y esperemos realmente que las fuerzas conservadoras no alcancen ese tercio que vaya a bloquear estas transformaciones que son urgentes. Pero bueno, una vez que ya esté conformado aquello, lo más probable es que funcione en cuanto a generar ciertos bloques, ¿cierto? Que puedan ir trabajando en conjunto con ciertas, para cada una de las temáticas, se van a armar mesas temáticas, ¿cierto? Y ahí lo que va a primar finalmente es la discusión política, ¿cierto? De poder lograr acuerdos que vayan en sintonía con lo que se está pidiendo desde la ciudadanía. Yo creo que hoy va a ser muy importante que se mantenga muy presente, muy atenta el movimiento social, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general, muy atentas y vinculadas a lo que está pasando en esas discusiones, en esas mesas de trabajo, porque finalmente es esta presión social la que abre el proceso constituyente en este país, y es finalmente la presión social que se va a mantener, o que esperemos que se mantenga, la que va a permitir que finalmente se ceda para que se aprueben estas transformaciones que se necesitan. Porque sabemos que igual es muy probable que van a haber también muchas fuerzas conservadoras que van a frenar estos cambios o que se van a poner estos cambios, ¿ya? Entonces, bueno, ahí contamos con eso, contamos con que realmente haya una voz desde la ciudadanía siempre atenta, muy alerta, y que se mantengan los espacios abiertos de los cabildos, de las asambleas territoriales, para que finalmente sea escuchado este mandato popular, este mandato social, y no se siga en el fondo cerrando las discusiones en cuatro paredes y tomando decisiones a espaldas de la ciudadanía. Elisa, ¿te imaginaste, no sé, hace 2 años, por ejemplo, que ibas a tener esta posibilidad, que todavía no sabemos si va a ser, pero cada vez te acercas más, digamos, a poder ser una constituyente? ¿Te lo imaginaste que ibas a tener la posibilidad de participar, de escribir la nueva constitución de nuestro país? Jamás, Soledad, jamás. O sea, jamás me imaginé un escenario así. Es algo que yo creo que a todos nos tomó muy por sorpresa. Si bien dentro de las organizaciones sociopolíticas, digamos, se veía venir un estallido, porque uno decía, o sea, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Cada vez que sucedía que aparecía una noticia, ya sea de estos desfalcos, estos tremendos robos millonarios, estas colusiones, ¿cierto? Un montón de injusticias que uno veía en el cotidiano, que seguimos viendo en nuestro cotidiano, los femicidios, ¿sabes? Hay un montón de cosas que nos indignan día a día, y uno siempre continuamente decía, es que esto ya no da para más, esto en algún momento tiene que explotar. Y es lo que sucedió, ¿ya? Pero ya pensar en un momento constituyente, si bien hay organizaciones también que lo proponían hace varios años ya, que era necesario un cambio constitucional, era necesario que fuese una demanda masificada, ¿ya? Para que finalmente yo jamás me lo imaginé, y jamás me imaginé, por supuesto, estar involucrada como candidata en un proceso así, ni candidata en ninguna elección. O sea, jamás así mi intención de participar en una elección, considerando también que la institucionalidad a mí no me acomoda cómo funcionan las cosas en este país. Considero que funcionan bastante, dejan mucho que desear, porque finalmente la casa que tenemos construida institucionalmente, la Constitución, el marco legal, ¿cierto?, tiene demasiadas barreras, restricciones o un techo muy bajo. Entonces nuestra apuesta desde las organizaciones sociales y sobre todo desde el movimiento feminista siempre ha sido comunitaria, siempre ha sido organizarnos de forma autogestionada entre nosotras para poder responder a las diversas violencias que nos vemos enfrentadas las mujeres, a generar redes de apoyo. Tenemos redes de apoyo frente a las violencias, redes de terapeutas para ofrecer espacios de sanación terapéutica para las compañeras sobrevivientes de violencia. Siempre hemos respondido de forma comunitaria, autoorganizada y autogestionada.
Entonces, para mí es un escenario que jamás me imaginé. Claro, ahora te ha tocado justamente asumir una responsabilidad en este quehacer. Así que bueno, que te vaya bien, Elisa.